Gracias, señor presidente. Señor ministro, señorías, he estado escuchando atentamente al señor Montoro pidiendo espíritu constructivo en este debate parlamentario. Yo espero que quien tiene más responsabilidad para que al final de este trámite parlamentario importante salgan algunas conclusiones de entendimiento entre los grupos es precisamente el Gobierno y el grupo que lo sustenta. Vamos a ver de las 2.850 enmiendas que se han presentado, cuántas está dispuesta a aceptar el Grupo Parlamentario Popular. Señor Montoro, hace 6 meses, en esta misma tribuna, decíamos desde el Grupo Parlamentario Socialista que queríamos ser leales con España cuando coincidíamos con el Gobierno y cuando discrepábamos del Gobierno. Los presupuestos que hoy nos trae usted aquí no son un elemento para la coincidencia, lamentablemente, ya nos gustaría. Son un elemento para la discrepancia y por eso hemos presentado un veto. Pero no es solo la percepción del Grupo Parlamentario Socialista, es la percepción, parece, del conjunto de grupos Señorías, de la Cámara. Silencio, por favor. Guarden Porque silencio. estos presupuestos representan una vuelta de tuerca más en ese heroico esfuerzo que ustedes están haciendo por romper consensos básicos importantes y, desde luego, lo que está teniendo como principal lastre, que es la destrucción de empleo, pero a la vez rompiendo consenso en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la dependencia, en el ámbito de la justicia a última hora. Ustedes creen que no hay más que un camino, ese pensamiento único, tanto para lo que tiene como propuesta de salida de la crisis, como para interpretar también, me referiré luego a ello, a qué nos ha traído aquí. Yo le decía en el anterior debate, recordando a Machado, en un ejercicio de humildad que yo creo que sería bueno que se hiciera, que tu verdad no la verdad y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Creo que el espíritu constructivo para buscar ese punto de encuentro pasa por hacer ese ejercicio de humildad. En el anterior presupuesto, desde luego, no lo hicieron. Fue la altanería y la prepotencia del grupo mayoritario el que condujo a que no se aceptaran prácticamente ninguna de las enmiendas que se presentó y en aquel momento estaban por encima de las 3.000. Y se lo digo porque, sin discutir la legitimidad que representa, lógicamente, su mayoría parlamentaria ganada limpiamente en las urnas, piense que la suma de los votos que apoyan los grupos que hoy aquí presentan veto están por encima del apoyo popular que ustedes tuvieron el 20 de noviembre. Tengan eso en consideración. Por tanto, no banalicen que haya 8 vetos presentados a este presupuesto. La situación con la que llegaron al Gobierno era objetivamente mala, pero después de incumplir todos los compromisos que ustedes plantearon en su programa electoral, le quedaba el de las pensiones y lo acabaron de liquidar el día 30 de noviembre pasado, todo está notablemente peor, desde el punto de vista de la percepción ciudadana y, desde luego, desde el punto de vista de la lacra más importante a la que antes me refería, que es el incremento del desempleo. Y estos presupuestos, lamentablemente, estamos convencidos que van a empeorar esa situación. El pasado día 6 de noviembre se celebró la conmemoración de la Constitución por primera vez en el Senado. Coincidía con la publicación por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas del último sondeo que decía, atienden al dato, que el 67,5% de los españoles estaban poco o nada satisfechos con el funcionamiento de las instituciones democráticas. Y esto tiene que ser una seria llamada de atención a todos los que nos sentamos en estos escaños representando la voluntad popular, pero mucho más al que más responsabilidad tiene, que es el Gobierno. La desconfianza está instalada en todos los ámbitos y 1 de cada 4 trabajadores cree que va a perder el empleo a lo largo del año 2011. Responsabilidad de todos para intentar cambiar ese estado de cosas y recuperar la confianza en las instituciones democráticas, que vendrá asociado, lógicamente, a la solución de problemas básicos. Pero quien más responsabilidad tiene es el Gobierno. Les reitero que vamos a ver cuántos puntos de encuentro se producen a lo largo de este trámite parlamentario. Yo sé que los ciudadanos tienen mucho menos interés en los reproches entre el Gobierno y la oposición que entre la búsqueda de propuestas alternativas, propuestas constructivas que permitan salir
de la situación. Le voy a citar una frase de un filósofo danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard, que decía que la vida solo se puede comprender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. Y le digo esto porque, aunque usted no ha hecho hoy referencia aquí a ese mantra, esa muletilla reiterada una y otra vez de la herencia recibida, el día 21, 22 y 23 tuvimos en la Comisión de Presupuestos, como usted sabe, el desfile de todos los altos cargos del Gobierno, empezando por el gobernador del Banco de España, y todos, sin excepción, traían a colación el dolor que les producía tener que tomar las medidas que tenían que tomar porque la herencia recibida era la que era y, naturalmente, imputable al Partido Socialista y al Gobierno de Zapatero. Yo estoy convencido, como todo el mundo, señor ministro, de que efectivamente todos los problemas de hoy traen causa de las soluciones de ayer. Pero, ¿cuál es el ciclo del ayer? ¿El segundo trimestre de 2007? ¿O hay que ver también una perspectiva temporal un poco más amplia? Yo creo que hay que ver una perspectiva temporal un poco más amplia. Y no se lo digo en términos de reproche, sino en términos de hacer una correcta interpretación de eso que parece que es el pensamiento único para interpretar el pasado y también una fórmula única para intentar salir de esta situación. Y no es única la interpretación. Mire, yo creo que todo el mundo quizá tenga claro, ¿verdad?, que según las cosas que ustedes dicen, fue el señor Zapatero, conjurado con la Internacional Socialista, quien se puso de acuerdo para quebrar ese limpio icono del mundo del neoliberalismo financiero que era Lehman Brothers, ¿verdad? Ese era el elemento clave. Por ahí empiezan los problemas que tenemos hoy. Por ahí empieza. Y de eso seguramente tenía más que ver el señor Guindos que el señor Zapatero. Sabía de eso más, de ese neoliberalismo inmoral que convirtió todo en un casino y a la postre en una estafa. Por tanto, cuando hablamos de herencia recibida, hombre, miremos hacia adelante. Si lo pasado, pasado está, pero no se empeñen en reiterar una y otra vez que esto tiene una causa única que además no es cierta, evidentemente. Desde luego, en clave nacional, sabe usted que había problemas específicos de nuestra economía. Mire usted, le voy a citar literalmente, para no equivocarme, un gobernador del Banco de España advertía a un ilustre ministro del Gobierno de que había un crecimiento de la deuda de las familias y de las empresas. Usted hablaba antes en su discurso, efectivamente, que el gran problema era la deuda externa de España. No la deuda del Gobierno, la deuda externa del país. El gobernador le advertía al ministro y el ministro decía: el incremento de la deuda de las familias cuando adquieren una vivienda no preocupa al Gobierno. Estamos creciendo 4 veces más que la media europea, hemos acortado distancias con los países más desarrollados, todo eso gracias al comportamiento de la construcción que ejerce de motor económico. El boom del mercado de la vivienda ha contribuido a un círculo virtuoso de la economía al empujar la creación de empleo y, consecuentemente, la demanda de nueva vivienda. No era un ministro del Gobierno de Zapatero. El gobernador era el señor Caravana y el ministro era usted bien lo sabe, ¿verdad? Por lo tanto, uno es dueño de sus silencios y es esclavo de sus palabras. Y eso forma parte también. Ustedes pueden mirar a los ojos a los españoles y decirles que no tienen ninguna responsabilidad en lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Lo pueden hacer? ¿Sinceramente? Yo creo que no, señor ministro. Igual que algunos de sus portavoces nos acusan de deslealtad en el comportamiento del Grupo Parlamentario Socialista. Esa frase que antes le he citado, que forma parte de su biografía, de los ratos buenos y de los malos, forma parte también de ese otro comentario que usted hacía: no importa que España se hunda, ya la levantaremos nosotros. Seguramente no serán las dos frases de las que se encuentre más orgulloso. Decía también algún ministro más de ese Gobierno que la vivienda, cuando subía al 10% anual, que bueno, subía porque los españoles podían pagarla. ¿Sabe usted que la productividad en aquel periodo creció el 0,2, cuando en Alemania crecía el 1,8, es decir, 9 veces menos?
de todos esos polvos, estos lodos. Y claro, había otra parte que tiene que ver con los brillantes gestores de la banca. Esos que al parecer, no sé si militaban en el Rayo Vallecano, el señor Blesa, el señor Oliva, el señor Rato. Ahora que usted trae el presupuesto y los españoles han asumido a sus espaldas y sobre sus costillas 40.000 millones de euros para sanear esa quiebra del sector financiero ligado a las cajas de ahorro y a otros bancos, muchos de los cuales han sido pilotados por gente notable de su partido. Hombre, ¿sería el momento adecuado, además, de que ahora que ustedes han hecho la exoneración a través de esa enmienda que metieron a última hora para que el señor Rato no tenga que comparecer en la asamblea de la Caja y dar cuenta, sí puedan comparecer y poner en marcha la comisión de investigación pedida por el Grupo Parlamentario Socialista para aclarar, ya que los españoles van a pagar ese desastre, qué es lo que ha pasado y qué ha conducido a ese desastre? Parece razonable que cuando se tiene que asumir esa responsabilidad, que es pagar los 40.000 millones, la gente sepa qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado. Esta semana que ha sido portada un ilustre patriota, ¿verdad? Un ilustre patriota, el antiguo presidente de la COE. Hemos sabido que no, casi de milagro, algunos se habrán salvado, no han volado a paraísos fiscales una cantidad de millones importante, algunas de ellas precisamente dado por las cajas que han quebrado. ¿Usted se atrevería a decir cuántos millones de euros no están en paraísos fiscales y han aterrizado allí, procedente de crédito al promotor precisamente dado por esta entidad financiera? Sería bueno que lo supiéramos, ya que lo vamos a pagar. Pongan en marcha la comisión de investigación, porque le voy a decir una cosa, señor Montoro. Estas cosas, yo le hacía antes referencia a el dato del Centro de Investigaciones Sociológicas. Estas cosas son las que hacen que los ciudadanos no crean en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho. Y sería bueno darle razones para que eso no sucediera. El presupuesto que usted presenta, que el Gobierno presenta, señor Montoro, es un presupuesto que es poco creíble. El del 2012, después de discutir vetos a la totalidad o enmiendas a la totalidad en el Congreso y vetos en el Senado, ustedes lo autoenmendaron primero con los 10.000 millones de recortes en las comunidades autónomas y después con un decreto, el de julio, que usted bien conoce, que fue una enmienda a la totalidad de su propio presupuesto. Aquí no aceptaron ninguna enmienda, ustedes sí se lo autoenmendaron completamente. El presupuesto, desde nuestro punto de vista, carece del rigor y de la credibilidad necesaria para ser, ciertamente, un instrumento que genere confianza. Usted hablaba antes de la confianza. Estamos de acuerdo que es fundamental generar confianza. Pero cuando ustedes lo presentan, todos los centros de estudio, la propia Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, todos acaban cuestionando las magnitudes macroeconómicas sobre las que ustedes plantean los números que hacen. Todas. Porque les parece que son poco realistas. Bueno, la secretaria de Estado de Presupuestos decía en el presupuesto del mes de mayo que una de las condiciones, o la primera condición para que un presupuesto se pudiera hacer, es que estuviese establecido sobre previsiones realistas. Cuando esa crítica le llega por todos sitios, usted particularmente, señor ministro, lo que hace es, en lugar de plantearse la posibilidad de revisar eso que para nadie era creíble, cambia de doctrina. Era más fácil resolver la disonancia y ponerla en concordancia por un procedimiento. Nos olvidamos de las estimaciones, nos olvidamos de las previsiones y decimos que solo marcamos objetivos. Es lo que le dijo usted al señor Montilla en una pregunta hace escasas semanas aquí. Y está bien, pero modificar el lenguaje no cambia las cosas. La realidad sigue siendo, lamentablemente, igual de tozuda. Sobre un decrecimiento, una contracción del 0,5% de la economía respecto al PIB, todo el mundo, casi todo el mundo, habla del 1,4, 1,5. Ojalá acierten. El deseo nuestro es que ustedes acierten.
Hemos dicho, y lo reiteramos, que no queremos ninguna ventaja política sobre el sufrimiento de los españoles. Queremos ser leales con España y con lo que representa la defensa de los intereses colectivos, fundamentalmente de la gente que lo está pasando peor en este momento. Pero si esos datos, lamentablemente, son los que apuntan el conjunto de analistas, desde el FMI, pasando por la propia Unión Europea, al final tendrá un impacto, evidentemente, en las cuentas, que habrá menos ingresos por IVA, menos ingresos por IRPF, menos ingresos por impuestos de sociedades, menos ingresos por cotizaciones sociales y, evidentemente, más gasto. Déficit. Usted plantea un objetivo de déficit del 4,5%. La Unión Europea dice que estará en torno al 6%. Este año se acabará con el 8%, si contamos la recapitalización de los bancos en torno al 7%, y usted lo sabrá mejor que yo, descontado la recapitalización de los bancos. Yo creo que uno de los aspectos en los que el Gobierno se tenía que haber empleado a fondo, y no desde ahora, desde hace tiempo, era en haber pactado un calendario realmente creíble y digerible con las autoridades europeas, acorde con la situación de la economía española. En la campaña electoral lo dijo Rubalcaba, lo reiteramos muchas veces. ¿Qué es lo que ha pasado, señor Montoro? Mire usted, en un gesto de arrogancia propio de su partido, el señor Rajoy llegó a Bruselas y dijo objetivo 5,8 para 2012. Le rebajaron los humos y le dijeron no, 5,3. Después la realidad ha hecho lo que ha hecho y le han planteado un 6,3 porque, entre otras cosas, sobre la previsión de cuentas que tenía en la Seguridad Social se le han ido 10.500 millones de euros de desfase. Bueno, ¿no sería más sensato plantear precisamente un calendario que fuese ambicioso, porque estamos de acuerdo en que el déficit hay que reducirlo, pero ambicioso y realista, que no deje a mucha gente en el camino como se plantea con ese objetivo de reducción del déficit galopante? Y se lo están diciendo desde muchos ámbitos. El FMI, que no es sospechoso de ser bolchevique, está diciendo, mire usted, que esto tiene que ser como una maratón, no como un sprint. Y hay poca capacidad de entender y poca voluntad de entender que el esfuerzo del Gobierno, y para eso puede contar con el Grupo Parlamentario Socialista, es plantear en la Unión Europea que ese calendario tendría que haber sido modificado. Porque si alguien se acuerda de lo que decía el señor Rajoy cuando todavía estaba colocado en la ola de la demagogia, era hoy nos tienen que dar órdenes desde Europa. Eso no había pasado nunca en España y yo le aseguro que no volverá a pasar cuando gobierne el Partido Popular, porque serán las cosas como hay que hacerlas, como Dios manda. Cuánta demagogia o cuánta ignorancia. La arquitectura con la que se ha construido la Unión Europea, usted señalaba antes aquí, efectivamente que España e Italia están pagando un sobrecoste en su financiación que no corresponde con los fundamentos de su economía. Pero, precisamente, reiterando el argumento que antes le señalaba, se ha quedado claramente demostrado que la arquitectura con la que se construye la Unión Europea en este momento de crisis es insuficiente para dar respuesta a los problemas del conjunto de la Unión Europea. Cedimos soberanía en su momento, claro, voluntariamente, porque había más retorno y más ventajas, lógicamente, integrándose dentro del proyecto de la moneda única. Pero cuando se produce la crisis, lo que no puede ser es que la interpretación de las condiciones sea solo en función de los intereses de la parte dominante y poderosa, impuesta por la derecha europea, y la señora Merkel, esa segunda dama de hierro de la derecha en Europa, la que fije las condiciones en detrimento y en perjuicio de quien, de buena fe, naturalmente, planteó que la integración en la Unión Europea y quedarnos con una mano dada a la espalda, porque evidentemente el control de la política monetaria ya no depende de España, se tenía que hacer en beneficio de los intereses de todos y no en beneficio de los intereses de unos pocos. Por cierto, esos pocos, los bancos alemanes que vinieron, ahora son acreedores, pero que vinieron aquí buscando un plus de rentabilidad cuando las condiciones les permitían que fuese un destino preferente de sus inversiones. Renegociar eso, el calendario, el papel del Banco Central Europeo, todo lo que representa que el paraguas de la Unión Europea tape a todos y no a la parte privilegiada de la Unión Europea, es una tarea fundamental del Gobierno y yo estoy seguro que tenía que contar, que podía contar, por supuesto, con el Grupo Parlamentario Socialista y con el resto de grupos de la Cámara. El paro,
Otro de los elementos que nos parece que está absolutamente fuera de las previsiones realistas a las que antes me refería. Ustedes plantean en el presupuesto bajar del 26,4 al 24,3. Hoy ya, lamentablemente, estamos en el 25 y la Unión Europea dice que vamos a llegar al 26,6. 26,6 que parece, insisto, ojalá no sea ese el escenario, pero todo apunta en esa dirección, más propio de una economía en recesión que destruye empleo y no que crea empleo. Y tiene un correlato también en las cuentas públicas, y el correlato, naturalmente, es que se le irán las cotizaciones sociales abajo y el gasto por desempleo arriba, y volverá a tener otro desfase y otro desajuste como el que han tenido que comunicar a Eurostat de esos 10.500 millones a los que antes me refería. Injusta distribución de las cargas, señor ministro. Estamos convencidos de que este presupuesto lo que hace es agravar más lo que ya inició el anterior. La percepción de los ciudadanos en términos de injusticia es doble, porque están sufriendo no solo los recortes, sino porque están percibiendo que la parte, por suerte, privilegiada para ellos de la sociedad no están metiendo el hombro lo suficiente. Ha terminado la semana pasada esa amnistía fiscal que eufemísticamente ustedes llamaban regularización de activos ocultos. El balance, un fracaso total. Y un fracaso total, y no se lo digo por las cifras, que también, sino fundamentalmente porque lo que se ha hecho es un agujero en la conciencia moral del conjunto de los ciudadanos españoles que no es capaz de ser valorado en términos económicos. Eso es un elemento demoledor a la línea de flotación de lo que representan las convicciones con las que tiene que conducirse una sociedad democrática. También ahí, la sumatoria de todas esas cosas es lo que representa esa desafección, ese cuestionamiento, esa falta de credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas. Lavar delitos fiscales a precio de saldo es una embestida sobre la conciencia fiscal del conjunto de los ciudadanos. Fiarse de los defraudadores es un mal negocio, un mal negocio. De paso, además, tendrá que ver dónde recortan los 1.300 millones que ha dejado de ingresar de los 2.500 millones previstos. Y hay otra conclusión muy negativa, y la conclusión es que es poco determinante. El mensaje que se le traslada a los defraudadores, a los delincuentes fiscales, es que la musculatura del Estado para perseguir el delito es bastante endeble y por eso prefieren seguir instalados cómodamente en el delito antes que utilizar el camino que se les ofrece. Nosotros hemos presentado enmiendas para generar en torno a 6.700 millones de euros para poder tener un poco más de holgura y hacer frente a una situación como la que tenemos, tanto en mantenimiento de políticas sociales como en estímulo a la creación de empleo. Hemos planteado un impuesto a las grandes fortunas, del que decimos además que el 50% vayan a las comunidades autónomas para poder financiar políticas básicas de salud y educación. Hemos planteado un suelo mínimo en el impuesto de sociedades del 15%, lo planteamos en el anterior presupuesto y ustedes lo rechazaron. Hemos planteado limitar aún más la deducción de gastos financieros que ustedes plantean en el impuesto de sociedades. Hemos planteado también limitar los beneficios fiscales sobre el IRPF que están beneficiando solo a las rentas altas. Y, naturalmente, planteamos un incremento de la fortaleza en la lucha contra el fraude fiscal. Y esto se lo digo no en términos de reproche, sino en términos descriptivos. Usted sabe, mejor que yo, porque es ministro de Hacienda, cuál es el nivel del fraude en España y en qué medida eso es sostenible en una situación como la que tenemos. Bueno, datos de la Inspección de Hacienda, datos del conjunto de analistas que se acercan a este asunto, estiman en torno a 80.000 millones de euros los que podían teóricamente recaudarse tanto en términos de fraude fiscal como en términos de fraude de las cotizaciones sociales. Evidentemente, esto es más fácil describirlo que resolverlo, pero hay que trasladar voluntad política de avanzar en esa dirección con contundencia. Si se consiguiera avanzar en 10 puntos, no llegar a la reducción global de lo que representa, nos colocaría en la media de la Unión Europea, estaríamos hablando de unos ingresos para la hacienda pública en torno a los 36-38.000 millones de euros, exactamente lo que representa aproximadamente el capítulo de deuda pública que contienen los presupuestos de este año. Bueno, hemos presentado una enmienda también en relación
con esto para poder contribuir a que la agencia tributaria no se depaupere en términos de capital humano, que sea el 30% la reposición y no el 10%. Tienen una ocasión para poder aceptarla si les parece que tiene fundamento y sentido. Saben ustedes que empleados en la agencia tributaria, por cada 1.800 habitantes en España uno. La media de la OCDE en torno a la mitad, a 900. Creemos que hay ahí posibilidad de hacer un esfuerzo importante. Y esto lo digo no para resolver los problemas globales, porque nosotros estamos convencidos de que hay que ingresar lo suficiente para pagar lo necesario. Seguramente en la determinación de qué es lo necesario ustedes y nosotros no estemos de acuerdo, pero hay que hacer una reforma tributaria global en España y lo que le estamos planteando con esta enmienda es lo que podíamos entender como una entrega a cuentas de un planteamiento más ambicioso que tiene que llevar a eso y usted bien lo sabe. Ustedes están en una contraofensiva ideológica para intentar jibarizar al Estado. Han encontrado el caldo de cultivo propicio. Los recortes son tremendamente eficaces para privatizar, son la antesala perfecta para la privatización. Allí donde se deteriora o desaparece un servicio público, aparece inmediatamente el hueco de mercado para la iniciativa privada. Y hay cosas que nosotros creemos que son derechos básicos, como la educación, que no deben ser objeto de mercadeo, objeto, en ningún caso, de privatización. Ustedes han decidido, y la derecha europea, capitaneado por la señora Merkel, que la crisis generada en el ámbito financiero la paguen las clases medias y las clases trabajadoras de este país, por varias vías. Una de ellas, la primera, hacía referencia antes, socializando las pérdidas a través del pago de la quiebra del sistema bancario. Una segunda, reduciendo las condiciones laborales y sus salarios. La reforma laboral ha dado ya su fruto en esa dirección. Una tercera, subiendo los impuestos exactamente a la gente que está en una posición de desventaja. Y una cuarta, recortando derechos y privatizando servicios. Hacía antes referencia al exjefe de la patronal, a ese gran patriota. Y fíjese, han aparecido frases, entre comillas, célebres estos días, que pronunció hace 2 o 3 años. Decía, se puede poner un paréntesis en la economía libre de mercado, un gran liberal. Bueno, pues ya se ha puesto con esa privatización, con esa socialización, del agujero generado en el mundo financiero. Al final, el gran negocio de la banca siempre es el mismo, da igual donde sea. Es arriesguemos y llevemos el riesgo al límite, si sale cara ganamos y ganamos mucho, si sale cruz pagan otros. Siempre es la misma lógica, siempre es la misma lógica. Y naturalmente cuando decía que hay que trabajar más y ganar menos, la reforma laboral evidentemente supongo que ha sido la inspiración que ustedes han tenido para hacerla. Me voy a referir, me queda muy poco tiempo, a un tema importante. Una enmienda que hemos presentado, sé que no va a prosperar, a tenor de lo que ustedes hicieron el día 30 de noviembre, que es el tema de las pensiones. Hemos planteado la actualización de las pensiones con arreglo a lo que plantea el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, como usted bien sabe. Era la última cosa que les quedaba por incumplir, la última. Y le voy a decir que nos parece poco serio, desde luego nos parece impresentable que a los que están en una posición de desventaja, como son los pensionistas, soportando una parte de la carga que ahora tienen que soportar, de familias, de hijos, que una vez perdido el empleo se han refugiado en el seno familiar, no se les acaben actualizando las pensiones. El 30 de octubre votaron ustedes una moción en el Congreso de los Diputados, la votó, por cierto, la vicepresidenta del Gobierno y la ministra de Empleo, a favor de que se actualizaran las pensiones. El día 22 de noviembre, el secretario de Estado de la Seguridad Social, en la Comisión de Presupuestos, decía que se iba a cumplir la ley. Y bueno, al final ha sido la última gran mentira de su compromiso electoral, que decían que iban a respetar la salud, la educación y las pensiones. No han respetado nada. Y al final, la primera gran mentira del señor Rajoy fue en el debate de investidura, cuando dijo, siempre diré la verdad. Los miembros de su gobierno están diciendo exactamente lo contrario cuando tienen que actuar. Para colmo y para escarnio, el señor Alonso, portavoz parlamentario en el Congreso,
decía, bueno, que esto, aprobaron la moción porque esto es un juego parlamentario, un juego de trampas parlamentarias, muy interesante y muy bonito. Yo no sé si a los 9 millones de pensionistas, casi en España, les va a parecer un juego muy interesante, muy divertido y muy bonito, que se les acabe encisando en el año que viene a una pensión media de 700 euros, 370 euros aproximadamente. No creo que sea... Señoría, por favor, vaya finalizando. Voy terminando, señor presidente. No creo que sea precisamente el esquema que acaben entendiendo los pensionistas. Le haría alguna referencia sobre educación, sobre salud, sobre igualdad. Me van a permitir un minuto para una sola. El Plan Concertado de Servicios Sociales representa este año, lo han planteado ustedes, una eliminación de 200.000 ayudas para atender a los que ya están abandonados, en un momento como este, señor Montoro. Hemos presentado una enmienda de 1.000 millones de euros para la lucha contra la pobreza. El señor Rajoy decía en Bruselas no hace mucho, cuando hablábamos de los 40.000 millones para la recapitalización de la banca, bueno, que al fin y al cabo tampoco era tan grave, 40.000 millones, 4 puntos del PIB. 1.000 millones es el 0,1% del PIB, en un momento como este. Cáritas está diciendo que está atendiendo ya 1 millón de españoles. Esperemos que si al presidente del Gobierno no le parece demasiado relevante 4 puntos del PIB, ustedes sean capaces de aceptar hoy una enmienda que representa el 0,1 para la lucha contra la pobreza en un momento de especiales dificultades como este. Gracias, señor presidente. Gracias.